Listo. Ya. ¿Puedo compartir? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar ahora la parte primera. Ya, me gustaría, si alguien todavía tiene dudas, por favor, dígalo, lo podemos explicar de nuevo, antes de pasar ya al tema que nos convoca hoy. ¿Cuándo hay que entregar? ¿De aquí al martes? ¿Estará bien? Yo pensaba el lunes. Antes Profe, del martes, profe, disculpe, pero si yo lo termino antes, se lo puedo enviar antes, una cosa así, ¿o no? por supuesto, hijo, por supuesto, ningún problema. Profe, ¿y esto Por supuesto. se puede hacer en el computador y mandárselo de ahí mismo? Sí, si lo manda al Que WhatsApp o a mí al me correo, ningún problema. complica escribirlo en el cuaderno y todo eso y hacerlo así porque mi hija está pendiente ahí metiendo mano. Ya, no, pero recuerde llenar, sí, manda la última parte, lo puede recortar. Usted elija. Lo recorto y lo mando yo marcado. Exactamente, ¿ya? Ya. Y otra cosa, yo aquí voy a compartir algo que, miren, esto. Yo tengo aquí la lista de los presentes, los que han venido una vez. Aquí dice nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Yo no sé si ustedes pueden observar las listas. Todos los que están en verde alguna vez han aparecido, ¿ya? Y son muy poquitos. Este es el octavo B, octavo A. Por lo tanto, este es un recuadro que va a ser oficial en algún momento. Yo voy a necesitar colocar notas, y los que están aquí son los que han estado presentes últimamente, ¿ya? Profe. Si alguien se ve aquí y no está en verde, es porque no ha venido. O tendría que decir, siempre la profesora dice, anote el nombre. Dos clases porque profe, una la primera consulta, hubo problemas, no nos mandaron son los que online. faltan. ¿Perdón? Y Los que están en verde, los que faltan. en una no nos mandaron No, online. los que están en verde son los que han estado presentes alguna vez. ¿Sí? Profesor, por lo tanto, diga. Disculpe lo. Vamos por Sí. orden, chicos. Estaba Janina primero hablando, que Janina. termine su idea, y luego Gloria. Es que habíamos tenido problemas la otra vez con el tema del live. Y la profe Nicole después nos ayudó, pero alcancé a meterme casi a lo último. Ya, no importa, Janina, mire, aquí van Pero a yo estar. estaba en todas las clases. Sí, por aquí está Janina. No he perdido ninguna clase. Acá, Y la única Janina. que me perdí fue la que no me pude conectar. Sí, eso no importa, pero alguna vez ha estado. Por lo tanto, las personas que no están aquí, que no han, o sea, que ninguna vez se han integrado al Zoom, pero han mandado guías, también son consideradas. ¿Ah? Yo tengo aquí todos que alguna vez yo lo he visto en Zoom. Probablemente el profesor Cristian atendió a alguien, le recibió material vía WhatsApp o vía correo, también es válido. Pero si las personas que están en blanco aquí nunca han aparecido, no han mandado guía, no han estado en clase, no podemos, en este caso, evaluarla. Y ahí es una condición distinta. ¿Ya? Esto se lo mostraba para que... estaban todas las clases y han mandado todas las tareas. No, sí, perfecto. Pero les digo yo, si ustedes conocen a alguien que está en blanco aquí, que por favor lo visiten, le digan, oye, mira, van a colocar notas, esto es para pasar de curso. No es para que se vea bonito, ¿ya? Ya, eso. Dejando esto Profe, lo que pasa es que yo soy José Villagrán y he participado de las clases, ¿me entiende? Pero no salgo ahí, ¿me entiende? O sea, porque cuando ha pasado lista, porque cuando antes hacíamos las clases, pasaban listas y yo siempre estaba. José Patricio. Sí. Ya, pero, por ejemplo, ahora usted está. ¿Qué voy a hacer yo cuando termine la clase? Lo voy a colocar en verde. Eso. Entonces, así me voy a asegurar. Profe, lo que pasa es que ayer igual estuve en clase, profe, entonces, ¿cómo justifico mi clase? Ayer no me han mandado todavía la lista de ayer. Por eso lo pregunto. Es que no me han mandado la lista de ayer. Por lo tanto, cada vez que mandan la lista, yo comparo. Ya, profe, ya, bueno. Profe. Ya, diga. Yo estaba en clase. ¿Quién es? ¿La Alejandra? ¿Y por qué no estoy en verde? Ah, ya, bueno, por eso lo estoy mostrando, para que si hay alguien que está en blanquito y me dice, no, yo he aparecido, y yo recuerdo, si Alejandra me dio a la bola, se la conozco.
¿Ve? Yo sé que usted está, y yo le he enviado material aparte también, así que tranquila. Ya, Jocelyn eso es Pinto está pidiendo la palabra. Pinto, señor Pinto. Pinto, Jocelyn, Bueno, si lo que está pasa, acá. sí, sí estoy ahí. Lo que pasa es que no me había encontrado por eso, porque ya solamente falta una pura clase. Sí, la otra niña que es Maricel, que yo apareció y después cambió teléfono, no sé qué pasó con ella. Sí, yo memoria tengo y hemos estado haciendo esto justamente para ver quiénes están ausentes y quiénes no. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos oficialmente a la clase. Bien. Efectivamente, hoy día nos tocaba electricidad, ¿verdad? Nuevamente empezamos con las mismas diapositivas. El colegio de noche y esto es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? Aquí aparece el correo y el correo del profesor Cristian, ¿ya? Recuerde que la profesora Nicole está con ciencia, ¿verdad? Y el profesor Cristian está conmigo en la otra asignatura. Eso, ¿ya? Y una frase, como siempre, ¿verdad? Dice, la electricidad es el alma del universo. No se ve, profesor. ¿Por qué esto? Todavía no comparte, profesor. Oh, bien, entonces, buen punto. Vamos a compartirlo porque ya, vamos a empezar ahí. Ahora sí. Ahora sí, ya, el colegio, ¿verdad? Y los correos que están abajito, en este caso soy yo el encargado de electricidad. En este caso está la profesora Nicole con nosotros, que eventualmente podría estar también el profesor Cristian. Y vamos a empezar con esto. Dice, la electricidad es el alma del universo. Efectivamente, la electricidad no se inventó. Por lo tanto, al no inventarse, esto estaba. Alguien lo descubrió. Entonces nosotros, la primera clase, vamos a ver que tenía que ver cómo nosotros, a partir del descubrimiento que se hizo de la electricidad, el hombre ha hecho todo lo posible para generar la electricidad. ¿Ya? Y el objetivo de hoy es bastante extenso, pero vamos a tratar de comprimirlo lo más que se pueda. Primero, conocer la historia de la electricidad, cómo se inicia y su descubrimiento. Las guías que ustedes tienen en su poder tienen que ver con esta parte, ¿ya? Esta parte no la vamos a ver así en forma de clase, sino a través de la guía que ya se envió. Ya y ustedes tienen que responder de vuelta. Lo que sí vamos a ver hoy día, de cómo se genera la electricidad en nuestro país, en nuestro planeta, definitiva, y qué utilizamos nosotros para generar la electricidad. Vamos a ver el transporte. ¿Qué significa transporte y distribución de la electricidad eléctrica en nuestros tiempos? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitamos nosotros para transportar energía eléctrica? ¿Ya? Y si nos alcanza el tiempo, vamos a conocer los tipos de circuitos y sus componentes. Tenemos que recordar que electricidad, el curso nuestro es instalaciones domiciliarias, que significa las instalaciones eléctricas que nosotros tenemos en nuestras casas. Lo ideal sería que nosotros podamos aprender a realizar una instalación eléctrica. Ese sería como el objetivo bien general. Generación, transporte, distribución, ¿ya? Y yo le agregué acá abajito, le agregué una imagen que tiene que ver con el uso correcto de la electricidad. Y una segunda imagen tiene que ver, ahí, una segunda imagen con seguridad, ¿ya? La electricidad involucra muchas cosas, y dentro de esas cosas es usar correctamente la electricidad. Y existe una parte de la electricidad que tiene que ver con seguridad. ¿Ya? Eso no lo vamos a tocar ahora, pero sí lo vamos a tocar en la próxima clase que nos va a tocar más adelante. Al parecer nos quedan 2 clases de electricidad. Empezamos. ¿Cómo se genera la electricidad? ¿Qué utiliza el hombre
para generar energía eléctrica. Desde hace cientos de años, el hombre ha intentado, ¿verdad?, manipular elementos para generar electricidad. Y uno de esos tiene que ver, no están en orden, tiene que ver con la energía nuclear. El hombre ha intentado últimamente a generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear. Significa que hay ventajas y desventajas en esto. El hombre ha intentado generar energía eléctrica a partir el uso del viento, ¿verdad? En este caso es eólica, ¿verdad? Utiliza el viento para generar electricidad. Vamos a ver en todos estos momentos en donde el hombre ha utilizado algo para generar electricidad, que hay algo en común en todos. Ahí. El hombre ha intentado, y de hecho lo intenta siempre, a generar electricidad a partir del agua. El agua, ¿verdad? En nuestro tiempo, o en nuestro Chile, hay bastante hidroeléctrica. Hay unas que se están proyectando en construcción, otras que ya están construidas, otras que están en desuso, como el rapel, por ejemplo. El hombre ha intentado crear, ¿verdad?, generar electricidad a partir de la temperatura, y un uso común en un tiempo, en el siglo XIX, era la termoeléctrica. Nosotros todavía tenemos una termoeléctrica que está en Renca, que está inactiva por, si bien es cierto, igual genera electricidad, pero no como era hace 20 años atrás, ¿ya? El hombre ha intentado generar electricidad a partir del sol, ¿verdad? Está de moda en este tiempo el tema de generar energía eléctrica a partir del sol. Y hay termopaneles, hay mucha información y hay mucho material para esto. El hombre, yo no sé, ¿se ven bien las imágenes? ¿Los monitos? Sí, profe. Sí, profe, Sí. se ve Profe. bien. El Se ve hombre bien. ha intentado también generar energía eléctrica a partir del movimiento de las olas, que tiene que ver, se llama mareomotriz, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 6 formas de cómo el hombre ha intentado generar electricidad. Tenemos nuclear, eólica, a partir del agua, que es, ¿verdad?, la hidroeléctrica, las termoeléctricas, la solar y la mareomotriz. Si bien es cierto, todos ellos, todas ellas produce lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a provocar o voy a generar energía eléctrica a partir del viento, lo que el viento hace, mueve algo, ¿sí? Si yo quiero producir energía eléctrica a partir del agua, el agua tiene que mover algo. Y así, lo mismo con todas. Por lo tanto, todas estas generaciones de energía eléctrica producen movimiento. Y ese movimiento hace que se genere la electricidad. Y esa es la electricidad que nosotros conocemos en nuestra casa, cuando usted prende y apaga, en este caso, el interruptor. ¿Ya? Abajito, acá, yo les puse algunos videos, que es como imposible verlos, porque algunos tienen 5 minutos, 6 minutos, entonces se nos hace muy extenso. Pero van ahí. Este Power yo lo voy a enviar para que ustedes revisen, ¿ya?, cómo se genera a partir del agua, las temperaturas, el sol, el aire y el movimiento de las olas. Ya, para que ustedes revisen esos videos. Aquí llamamos transporte de la energía eléctrica. Como bien lo dice, transporte.
en que yo llevo la energía eléctrica desde donde la genero hasta nuestro hogar. Si alguien quiere interrumpir, comentar, lo puede hacer, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que se transporta la Cable, energía eléctrica? profe, por línea ¿Cables? de cable. ¿Ya? ¿La pila igual es energía? Sí. Y ahí hay un tema de que es energía química, pero sí Pucha. energía, sí. La vamos a considerar como que se almacena en un dispositivo, ¿ya? La pila es un almacenamiento, es un dispositivo de almacenamiento que se gasta, ¿verdad? Hay pilas que yo puedo recargarlas nuevamente, ahí se produce un efecto químico, ¿ya? Pero efectivamente, como dice el compañero, a través de conductores. Todo el mundo ha visto esas grandes torres, o en la carretera, o parte aquí saliendo hacia Rancagua. Existe los que conocen Gabriela. ¿Alguien conoce Gabriela? La calle Gabriela. Sí, Existe ahí, Sí, la conozco. los Libertadores con Gabriela hay una pequeña central hidroeléctrica, ¿verdad? Donde hay torres de alta tensión. Efectivamente, el transporte se hace a través de cables. Si usted me pregunta, ¿existe la electricidad inalámbrica? Yo le contestaría que sí. sí, Hay estudios de 1970 de que se había hecho las primeras conexiones inalámbricas de electricidad, que nunca salió a flote. Es otro tema. ¿Por qué? Por el costo, ¿verdad? Si la electricidad inalámbrica aparecía, todo lo que vemos ahora no existiría. Entonces hay un tema de costo, ¿verdad? Grandes empresarios detrás de esto. ¿Ya? Transporte, grandes torres, ¿verdad? Eso, todos conocemos estas torres. Y si usted se acerca a una de esas torres, se produce un chirrido, ¿verdad? Como si estuviera haciendo corte, ya producto de algo que se produce en los mismos cables, que se llama electromagnetismo. Efectivamente. Profesor, una disculpa. Dígame. Una duda que tengo, ¿también se puede hacer por ondas magnéticas o no? Sí, efectivamente. De hecho, la electricidad son ondas magnéticas. ¿Ya? Si bien es cierto, el cable mismo produce un efecto, alrededor del cable se produce como una especie de campo, en este caso campo magnético, que me puede llevar a perder energía como a no perder energía, ¿ya? El tema de electricidad es un campo magnético, porque tiene que ver con polaridad al final. Transporte, ¿cierto? Transporte a través de cables y a través de torres de alta tensión. Alta tensión, porque tiene que ver que los cables transportan sobre 600 volts. Nosotros conocemos nuestra casa 220, muy poquito. Conocemos los transformadores de 12 volts. Conocemos el del celular, del computador, ¿verdad? De 3 volts, el del computador aproximadamente 19 volts. Pero la alta tensión corresponde a sobre 600 volts. ¿Ya? ¿Qué significará distribución de la energía eléctrica? ¿Alguien que quiera opinar? Distribución. ¿De dónde sale la energía? ¿Es como repartir la energía, una cosa así, profe, o como no? repartir la Ya, energía. bien. Repartir la energía, distribuirla. Ya, ¿Dónde mire, sale el tenemos, transformador? ya, sí, hay Enchufes. etapas, De un transformador se reparte a las casas, ¿verdad? Sí, bien. Tenemos la primera parte. Alguien genera energía eléctrica, alguien o algo transporta la energía eléctrica, pero algo o alguien tiene que distribuir la energía eléctrica. ¿Ya? Todo esto se lleva a cabo desde una central hidroeléctrica hasta que llegue a su casa. ¿Ya? Y después podemos ver, hay alguien que cobra el uso de la energía eléctrica, ¿verdad? Bien, primero, aquí tenemos una imagen más o menos
que muestra las 3 etapas, ¿verdad?, de lo que es la energía eléctrica. La primera instancia es donde se genera una planta, una estación, una hidroeléctrica, una termoeléctrica, o una planta de energía solar, o una planta de energía en este caso, nuclear, o eventualmente una planta que está instalada en la playa o en el mar, adentrándose al mar, ¿verdad?, que aprovecha el movimiento de las olas para mover un generador, y eso genera la energía eléctrica. Muestra también aquí, ¿verdad?, que cada vez que se acerca a su casa, la torre es más pequeña, ¿verdad? ¿Se puede ver? Grande, un poquito más pequeña. Por lo tanto, la distribución tiene que ver de cómo llega a mi casa. ¿Es por el voltaje ¿Ya? eso? ¿Quién me ¿Ah? Claro, entonces, si bien es cierto, en la primera etapa viene un voltaje muy alto, llega a un transformador, subestación, ¿verdad? Como la que está en Gabriela, esa es una subestación, es porque es una estación más pequeña que reduce el voltaje y lo reparte. Llega a otra Se va subestación. disminuyendo. ¿Ah? Se va disminuyendo la potencia de la energía. El voltaje va disminuyendo, por lo tanto necesitamos menor postación, una postación no tan grande ni tan alta, y el cable también, el diámetro del cable o el alambre va disminuyendo, hasta llegar a nuestras casas. ¿Qué pasa en nuestras casas? Nosotros enchufamos lo que podemos, ¿verdad? No todo es tan... a ver, aquí hay un tema de legalidad detrás, ¿verdad? A mi casa puede llegar electricidad, pero también puede que yo no la pague, esté colgado, ¿verdad? Pero lo general, la distribución está dentro de la legalidad. Por ejemplo, llega a mi casa, yo tengo un medidor, y el medidor, después tengo un tablerito pequeño, y ese tablerito pequeño me distribuye a través de circuitos dentro de, en este caso, de mi domicilio. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Pregunta, ¿cuántas etapas hay desde que se genera hasta cuando yo prendo la luz? Por ejemplo, ¿cuántas etapas hay? 3 etapas, profe. 3 etapas. ¿Cuál sería la primera etapa? Generar electricidad. Ya, y la segunda etapa. Generar, ¿cierto? Ya, después y era distribuir. Ya, y antes que de la distribuya, antes de que yo ya genero la electricidad, ya, la dejo allá nomás, y de allá tiro un cable desde almacenarla, ya, acumularla, se almacena, almacenarla, sí, distribuirla. ya, ¿Se podría ya, decir así, pero, profe, no? ya, tenemos generación, en este caso, transporte, llevarla al lugar donde yo quiero, generalmente, transporte, ahí estaba el otro, profe, me olvidó, ya, transportar. porque generalmente no hay estaciones, ¿no es cierto?, generadoras dentro de una ciudad. Generalmente están a distancia de, en este caso, la ciudad. Y se hace retirado. Si ustedes saben aquí, el Cajón del Maipo, ¿verdad? Una bien cerquita que se está haciendo una hidroeléctrica. Y está muy calladita, aumentando, ¿verdad? Y generando toda la infraestructura para una nueva central. Ya poquito, se habla poco, a veces se discute, a veces se molesta a la gente, pero sigue avanzando. Cuando nosotros, una vez que llega a la casa, en la casa suceden muchas cosas, ¿verdad?, con el tema de la electricidad. Y aquí entramos al uso de la energía eléctrica. Si bien es cierto, para yo tener energía eléctrica en la casa, es necesario que yo tenga mínimo un circuito, y un circuito básico probablemente, ¿verdad? Un interruptor, un enchufe, una ampolleta, ¿verdad? Y lo básico. Usted tiene
muchos enchufes, tiene muchas ampolletas y tiene muchos interruptores. Tiene interruptores que están dobles, enchufes triples, por lo tanto, lo básico aquí para que usted pueda usar la energía eléctrica en su casa, debe tener un circuito básico. ¿Ya? Alguien que le dé la energía, algo que lo transporte, algo que controle la energía, aprender a apagar, algo que consuma la energía dentro de la casa, una ampolleta, y se devuelve la energía. Un circuito. Y para eso, ¿cierto? Yo coloqué esta imagen, que es muy típica en muchas casas, ¿verdad? El uso correcto de la energía. No significa, primero significa tener una buena instalación. Segundo, no abusar de la buena instalación que yo pueda tener. Porque esto es abusar, esta imagen muestra un abuso de circuitos, ¿ya? ¿Qué puede producir eso? Un recalentamiento. Un recalentamiento, por ejemplo, y que es muy común. Uno lo ve a distancia porque no le ha sucedido, ¿ya? Ponemos, y probablemente todo lo usemos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la necesidad y no nos damos cuenta del riesgo que estamos corriendo. Sí, porque el cable no es la segunda indicado. imagen, ¿ah? La segunda imagen sucede Porque el cable también no a es diario, indicado ¿verdad? para eso, profe. Sí. El cable no es indicado, coloco probablemente un cable más grueso, uno más delgado, y finalmente tengo una ensalada de cables que me pueden generar un accidente. Ya. Dijimos que había que tener un circuito básico. ¿Qué cree usted que es un circuito eléctrico? ¿Cómo yo puedo determinar o cómo puedo definir un circuito? ¿Qué es lo que es un circuito? La palabra circuito. ¿Alguien puede ayudarme por ahí? Circuito para mí es la capacidad que tiene el circuito para las cosas que uno puede tener dentro de la casa. De pronto es mucha carga para un circuito, entonces lo veo por ese lado yo. Ya, pero la palabra circuito no nos dice nada. Circuito. ¿Qué es lo que es en la práctica un circuito? La forma de ¿Podría ser generar un ciclo de energía en un ejercicio? espacio. Ya, pero en forma de generar, pero si la energía ya viene generada, por ejemplo. Ya viene generada. En la vida cotidiana existen circuitos, por ejemplo, en las mismas casas. En otros aspectos, no solamente en la electricidad. A eso yo creo que quiere llegar el profesor, en que busquen la palabra circuito en otras situaciones de la vida diaria, no solamente en la electricidad. En los buses, por ejemplo, ¿qué es lo que será un circuito en la locomoción colectiva? El circuito del trayecto. timbre. Trayecto, ya. En educación física hace circuito, ¿verdad? Yo lo he escuchado de los profesores de educación física, dice, no, vamos a hacer este circuito. ¿Qué hace este circuito? Hace cosas. Cada cierto espacio, cada cierta distancia hace cosas. Movimientos, claro. ¿Ya? Por ejemplo, en una parte corre, en la otra salta, en la otra se agacha, hace una serie de, se producen una serie de acciones, pero con él, y él va recorriendo esas acciones hasta volver al inicio. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esa parte del circuito? Porque yo necesito que quede claro, porque después viene un tema que se complica si yo no entiendo el concepto de circuito. Es un recorrido, ¿ya? Por donde pasa por toda la casa del circuito, ya, pasa y sí, después se devuelve y sale de nuevo. Se devuelve, exacto. Es un recorrido. Es como una carrera. Ya, podría ser una carrera, pero en la electricidad no se podría notar una carrera, pero sí se podría notar que es una ruta que debe seguir la electricidad para que se prenda la ampolleta, para que utilice, por ejemplo, la lavadora, para que usted prenda el microondas. También puede ser como el trayecto. Exactamente, alguien dijo la palabra trayectoria, ¿verdad?
Ya. Nosotros vamos a denominar o vamos a entender circuito eléctrico como esto, ¿cierto? Trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. ¿Por qué cerrada? Porque podría ser abierta. Cerrada tiene que ver que yo puedo controlar. ¿Y cómo controlo yo un circuito eléctrico? ¿Cómo controlo yo que la ampolleta no esté siempre prendida? Con el interruptor. Interruptor. Prende y apaga. ¿Verdad? Yo tengo dispositivos para controlar. Por lo tanto, esos dispositivos pueden estar cerrados o abiertos. ¿Ya? Por eso es cerrada, porque de alguna forma yo debo controlar el circuito. ¿Qué pasa si una ampolleta de mi casa está eternamente prendida? Consume mucha luz. Hay varias... Se consume mucho. De luz. Ya. El consumo. Se quema el dispositivo. Se quema. Puedes causar un corto. No Pero dura, porque se pueden quemar. Se recalientan los circuitos. Se puede quemar. El cortocircuito, sí, podría, como dijo Octavio, podría generar un cortocircuito siempre y cuando yo probablemente le tire agua, la quiebre, y eso se mezcle con algo que pueda producir fuego, ¿ya? A no ser que la ampolleta se queme y se prenda, ¿ya? Ya, porque actualmente las ampolletas no son como las antiguas. La ampolleta esa que se quemaba y se colocaba un poquito como humito adentro, es porque le entraba aire. Ahora usted tiene una ampolleta, la puede incluso sacar la parte de arriba y la ampolleta sigue prendiendo, ¿verdad? Y son ampolletas LED. Entonces no necesita un vacío para prender las LED. Esa es una característica de la ampolleta LED. ¿Ya? Veamos. Dentro de todos estos circuitos que nosotros tenemos en nuestras casas, nosotros debiésemos conocer dos formas de cómo la electricidad recorre nuestra casa. Dos formas. ¿Ya? Pero vamos a ver algunas indicaciones. Este es el circuito simple. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosa usted puede ver en el circuito simple? Esto lo podemos extrapolar a nuestra casa. Veo algo que me da electricidad. El positivo y el negativo. Pero veámoslo como los objetos que yo necesito para la batería. Un circuito básico. Una pila, un interruptor, una batería. Enchufe, batería. Ya, una batería puede ser. El enchufe. Los cables. el interruptor. Ya, cable. Alguien dijo cable. Ya, un interruptor. Y el soquete para poner la ampolleta. Ya, pero yo también podría decir, mira, el generador podría, como ya me dan la energía eléctrica, ya viene generada. El toma corriente. Ya el medidor. Una toma corriente, como dicen, ¿verdad? Un interruptor, hablamos de diferenciales, interruptores, ¿verdad?, monofásicos, algo que controle todo el sistema, un interruptor. Y ahí también entran diferenciales, interruptores, pulsadores, porque el timbre es un pulsador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se devuelve. Necesitamos algo que consuma la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si la ampolleta estuviera conectada directa, ¿cierto? Los dos extremos de la ampolleta conectada con el interruptor y la pila, y yo aprieto el interruptor. ¿Qué pasaría? Si está conectada directa. Es una carga eléctrica eso. Puede tener accidente. ¿Qué pasaría si yo saco la ampolleta y los conecto, los cables, y prendo allá? ¿Qué pasaría? Hace un corto. Yo saco, haría un cortocircuito. ¿Qué le pasa a la pila? Se revienta. Ya, pero antes que se reviente, ¿qué le pasa? Se descarga, ¿o no? Nadie nunca ha colocado un alambre entre el positivo y negativo de la pila por curiosidad. Se agota.
¿Ah? Se prende, profe, se pone como rojo, se prende. Pero antes que se prenda, ¿qué sucede? Puede la corriente. Humea primero que nada, se empieza como mier. Ya, sí, efectivamente. No le va a dar la corriente en una pila. Le podría dar la corriente en una batería. Pero en una pila no. Lo que produce es temperatura. Aumenta drásticamente la temperatura y ahí le puede salir humo y ahí se enciende. ¿Ya? Pero por eso es necesario que tenga algo que consuma esa corriente. Porque si yo no tengo ampolletas en la casa y tengo solamente interruptores y yo conecto los extremos, lo que voy a producir van a ser cortocircuitos. Porque cuando se quema la ampolleta, en muchas casas, pues se produce un cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se conectan los dos extremos. De alguna forma se conectan los dos extremos que llegaban a la ampolleta. El positivo y el negativo, dicen, se conectan. De alguna forma se conectan y produce corte. Por lo tanto, lo básico que yo debo tener para un circuito eléctrico son algo que me genere, cómo transportar, algo que controle y algo que use la energía eléctrica. Esta disposición que está aquí es como para la muestra. Podría tener muchas formas, ¿ya? Y las formas nos dan el esquema. El esquema nos da una forma. Elementos básicos de este circuito, ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado, que conductores, ¿verdad? Pueden ser cables o alambre. Yo dije que esto es un tema que es muy amplio, ¿ya? Viene muy comprimido, ¿ya? Yo voy a mandar esto, viene muy comprimido. Cable y alambre hay una diferencia. Dice cable o alambre. Alambre es alambre, como el que cuelga la ropa, que viene con un forro que es de goma, y el cable es el que tiene hartos pelitos. 7 hilos. En realidad, muchos pelitos, ¿verdad? Uno que tiene uno solo y uno que tiene varios. ¿Ya? Se usan. Generalmente en los vehículos se usa cable. En electricidad domiciliaria se usa alambre. ¿Ya? Interruptor, dispositivo de control. ¿Ves? Permite abrir y cerrar, off, on, puede ser abierto o cerrado. ¿Ya? Tenemos por otro receptores, los que gastan la energía. Yo dije los que gastan la energía, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí me dice transformar la energía eléctrica? Para disminuir los voltajes. No, transformar la energía eléctrica significa que la toma, nunca ha tomado una ampolleta usted, ¿qué pasa cuando la toma? Está prendida, está caliente. Alguien dijo por ahí una palabra clave. Está prendida, está caliente. Caliente. Por lo tanto, existe una transformación. Energía eléctrica la transformó en energía calórica. Exacto, la temperatura. ¿Qué pasa con...? Aumentó la temperatura. ¿Qué pasa con las estufas eléctricas? Utilizó la energía eléctrica y la transformó en... calor. En calor. ¿Qué pasa cuando usted echa a andar un motor? La lavadora, por ejemplo. ¿Qué sucede? Se calienta el motor. Ahí produce dos transformaciones. Yo enchufo la lavadora y la lavadora empieza a funcionar. Y puede calentar el agua. A girar. Mueve un movimiento, ¿verdad? Que a la vez produce... Genera movimiento. Genera un movimiento. En movimiento. Energía eólica. ¿Y qué otra cosa produce la lavadora? Energía eólica. No. Pero ¿qué otra cosa produce la lavadora? Que uno mete... está media tibia adentro. ¿Qué produce el movimiento del motor? Temperatura. Temperatura. Por lo tanto, aquí estamos viendo dos cosas. De que el uso de la energía eléctrica, si bien es cierto, yo veo una ampolleta prendida, también existe una transformación de la energía eléctrica en otra cosa. Cuando yo prendo una ampolleta, yo puedo ver que hay luz, energía lumínica, y puedo ver que se calienta la ampolleta, ¿verdad?
dos cosas se pueden transformar, o sea, hay varias opciones donde se puede transformar la energía eléctrica. Por lo tanto, la energía eléctrica la utilizamos para producir alguna transformación que yo necesite en mi hogar. Por ejemplo, mover un eje y que tire aire, que es un ventilador común, ¿verdad? Prender una estufa, ¿verdad? Encender unos micrones, se llaman esos hilitos de la estufa, y producir calor. Por lo tanto, el uso de la energía eléctrica tiene múltiples funciones, ¿ya? Para muchas cosas. Veamos. En todo esto, ustedes pueden saber de que hay personajes que realizan como el mapita por dónde va a ir los cables, dónde va a estar el enchufe, dónde va a estar la ampolleta, y él no podría, cada vez que necesita un plano, ¿verdad? Cada vez que este puntito va a dibujar la ampolleta, va a dibujar el interruptor. Por lo tanto, los eléctricos, estamos pensando en domiciliaria, recuerden, los eléctricos realizan o tienen simbología, hay simbología internacional, ¿ya? Yo traje algunas aquí, las que encontramos en nuestra casa, ¿ya? ¿Cómo yo debiese simbolizar la ampolleta? ¿Con una A? ¿O con esos hilitos que aparecen? ¿Cómo yo simbolizo? Y todo el mundo va a reconocer los enchufes, por ejemplo. Entonces, existe una simbología para eso, ¿ya? Yo traje algunos, ¿verdad? Hilo conductor, una línea, ¿verdad? Interruptor, ¿ya? Es un interruptor, es la forma de dibujarlo. Si yo encuentro uno de estos, por ejemplo, en un plano, yo debiese entender que si yo encuentro esto, por ejemplo, aquí dice bombilla. ¿Alguien sabe lo que es una bombilla? La ampolleta. La ampolleta, ¿ya? Pila, aparece como pila, pero también aparece como generador, ¿verdad? Esta forma aparece como generador. Resistencia, hay dos formas que aparecen en resistencia, como los dientes de un serrucho y un rectángulo. Dentro de todo esto aparece una simbología que es importante para los eléctricos, sobre todo, que es cómo yo mido, porque la energía eléctrica se puede medir, ¿ya? Existen amperímetros, existen instrumentos para medir cuánta corriente pasa por mi casa. El amperímetro. Cuánto voltaje yo tengo, claro, amperímetro. Cuánto voltaje tengo en mi casa. Existe un instrumento para medir cuánto es el consumo de mi casa. O sea, todo es medible. Esos son los watts, ¿cierto? En lo que consume Sí, los watts. Exactamente. En la boleta viene detallado. Si usted ve una boleta de luz, viene detallado lo que consume, cuánta, dice, potencia instalada, cuánto puede instalar en su casa después que viene o le instalan el medidor. ¿Cuánta energía puede consumir? Entonces, existen instrumentos además para eso. ¿Ya? Si esto hubiese estado en el colegio, hubiese sido más práctico, ¿ya? Yo lamento esto, porque yo siento que dice ser así como hacer, ¿verdad? Tenemos instrumentos, tenemos conductor, tenemos todo esto en el colegio. ¿Y nosotros acá podemos veamos. hacer un circuito así como para experimentar? Sí, queremos llegar a eso, ¿ya? Existen dos tipos de circuitos, yo le dije. Uno que se llama paralelo y otro que se llama serie. En serie y en paralelo. En nuestro domicilio usamos el paralelo, ¿ya? Eso, dejarlo claro. El serie tiene que ver, bueno, los que somos un poquito más antiguos, ¿cierto? Antiguamente las luces de los árboles de Pascua, los pinos, eso, cuando a usted se le echaba a perder una ampolleta, se apagaba toda la tira. ¿Se recuerda? Los arbolitos de Pascua tenían eso, sí, ese sistema. ¿no? Sí, cuando una ampolleta se rompía, si tú ¿qué tenía que hacer usted? Cambiáis la bombilla y se prendían otra vez. Cambiarla. Claro, había que cambiarla, Esa era incluso había una que hacía como las funciones. Ahora no. Ahora viene una cajita al lado,
donde usted le pone las funciones, es electrónico, donde usted le coloca la función que quiera hacer, que prenda bien seguido, saltado, tiene un dispositivo ahora aparte. Ese circuito es en serie, porque están como tomados de la mano. Si uno de ellas falla, todos fallamos. Pero eso no sucede en nuestras casas. En nuestras casas, si la ampolleta de la pieza falla, la ampolleta del comedor sigue prendida. Entonces, la forma de cómo se conectan, en este caso, los circuitos tienen mucho Es porque que ver. tienen distinta distribución, ¿o no? Tiene que haber una distribución de una forma de conexión. Por eso a los primeros circuitos serie, ¿cierto? Tiene más, yo creo que desventaja que ventajas, ¿ya? Porque no se podría colocar un circuito serie en una casa, ¿ya? Porque a mí se me echa a perder la primera ampolleta, la última no prendería. Por lo tanto, no es conveniente tenerlo en la casa, ¿ya? Tiene como dije, algunas desventajas y ventajas, como las vemos aquí. ¿Ves? Si conectamos varias ampolletas en serie, estamos aumentando la resistencia. Por lo que el resultado, dice, disminuye la corriente eléctrica y intensidad de la luz, cada ampolleta baja. ¿Qué significa esto? De que si yo conecto ampolletas en serie, todas las ampolletas se reparten el voltaje. Por lo tanto, cuando el voltaje disminuye, o lo comparto con otro, disminuye. Y la ampolleta baja la luminosidad. Y eso uno lo puede hacer. Puede hacer un circuito en serie, lo puede enchufar y todas las ampolletas prenden apenas. En cambio, en el paralelo, todas las ampolletas prenden bastante. O sea, cómo están construidas. Veamos. Ya, una desventaja, ¿ya? Como lo decíamos, si se corta o el paso de corriente, ¿cierto? De una ampolleta, todas las demás ampolletas se apagan. Entonces, no es tan conveniente. Ya, este es un circuito serie, ¿verdad? ¿Cómo están las ampolletas? Como tomadas de la mano, ¿verdad? Una a continuación de la otra. Si yo saco la primera ampolleta, la segunda no prende, aunque yo tenga el interruptor abierto, en este caso cerrado. No prendería ninguna de las dos. Si yo suelto la segunda ampolleta, la primera tampoco prende. Porque depende una de la otra, ¿ya? Aunque yo tenga el interruptor cerrado. Cerrado significa que puede dejar pasar energía, y abierto que está separado, ¿ya? Veamos la otra. Circuito paralelo, ¿ya? De hecho, la mayoría, yo creo que en todas las casas, el circuito paralelo es parte de nuestros circuitos, ¿ya? No conozco ninguna casa que tenga circuitos en serie, en realidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Más caminos, habla de más caminos, ¿verdad? Más posibilidades. Puedo instalar más cosas independientes. Como decíamos aquí, cada ampolleta está conectada directamente a la pila, de modo que todos tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, todas van a prender a la misma, en este caso, luminosidad que indica el proveedor. Ya lo que es obvio, ¿cierto? Si yo aumento la cantidad de ampolletas paralelas, ¿cierto? Una paralela al otro, solo disminuye la corriente y se mantiene el voltaje estable, ¿ya? El tema hablamos de dos cosas: disminuye la corriente, disminuye el voltaje. Todo eso, si es posible, lo vamos a ver en una clase que se llama ley de Ohm. Hay un tema ahí de cómo mido yo, cómo mido la corriente en un circuito, cómo mido el voltaje en un circuito,
¿cómo puedo a través de un cálculo con números decimales, como lo está haciendo el profesor Juan Carlos, yo puedo determinar ciertas condiciones en un circuito? Recorrido de un circuito, ¿verdad? Este es un circuito paralelo. ¿Cómo están conectadas estas dos ampolletas? Está una al lado de otra. Por lo tanto, si yo saco una de ellas, la corriente pasa por la otra. Entonces no es necesario que tenga prendida esta ampolleta para que esta prenda. ¿Ya? Si yo apago una, cualquiera de las dos, la saco, la otra me va a prender. Y ahí tiene función el interruptor. Ahí podría yo aprenderla a apagarla. Si tengo las dos ampolletas, las dos prenden con alta luminosidad. Ya, aquí aparece más o menos el circuito, el recorrido, ¿verdad? Ahí está. En esta parte estamos nombrando más o menos los elementos que forman el circuito eléctrico, pero también es para mostrar que la corriente eléctrica tiene un sentido. No es que vaya, o sea, tiene un recorrido, por eso es circuito. No es que salga para ambos lados de la pila. Hay un concepto que se llama diferencia potencial, pero el recorrido que hace la corriente eléctrica es siempre desde el menos, sector negativo, hacia el positivo. ¿Qué es lo que intenta? Como sabemos, la corriente está, o por aquí viene la corriente, pero el circuito, los electrones, que lo vamos a ver en la próxima vez, los electrones hacen este recorrido, empiezan del menos este recorrido. ¿Por qué este recorrido? Porque los electrones son de carga negativa. Por lo tanto, los electrones salen de aquí, pasan por la ampolleta y se intenta crear un equilibrio. Si aquí no hay ampolleta, no hay interruptor, ¿qué sucede con la pila? ¿Alguien ha visto? Se daña. ¿Ha visto soldar alguna vez? La soldadura, cuando se produce el arco, es que se junta el positivo con el negativo e intenta equilibrarse y produce corte. El arco es un corte. Que el electrodo, porque el corte funde el electrodo, ¿verdad? Lo funde. Entonces, ese corte significa que el recorrido de la electricidad se está equilibrando. Siempre va a buscar el equilibrio. Si a usted le da la corriente en la casa, toma un cable positivo. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde recorrió la electricidad? ¿Desde el cable positivo a tierra o de tierra al positivo? Desde tierra positivo, ¿no? Desde tierra positivo. Porque el tierra no tiene corriente y él busca la corriente. Por lo tanto, si yo estoy descalzo y tomo un cable, lo más probable es de la corriente, ¿verdad? Y va desde la tierra al positivo, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué hora es? ¿Se me pasó? ¿Qué hora es? Son las 9:08. 9:08, Ya, para finalizar, sí, efectivamente. Existe esto, el largo, jóvenes, yo sé que estamos limitados en esto. Vamos a intentar hacer la próxima vez algo más concreto, así. Esto había que pasarlo, para entender el contexto de todo esto. Y yo sé que la electricidad aquí en Chile es cara, ¿verdad? Y efectivamente, es muy caro la electricidad, y con el tema esto de los medidores inteligentes también. Yo creo que se va a encarecer todo. Si usted tiene un interruptor de celular encendido sin ocuparlo, el medidor inteligente sí se lo detecta.
¿Ya? Y para finalizar, jóvenes, esto. Dice, la sonrisa cuesta menos que la laxicidad y da más luz. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cómo se llama? Ahí está. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Hay muchas, probablemente nacen muchas preguntas en esto. ¿Por qué en mi casa sucede esto? ¿Por qué en mi casa es así? ¿Cómo podría yo solucionar esto? Sería fantástico tener unas 2 horas, ¿verdad?, para este tema. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a recordarles que las guías, manden la respuesta solamente, lean la guía, contéstenla, en este caso la evaluación, sáquenle una fotito a la parte que tenían que rellenar y me la manden. La primera nota elegida, esa nota va al libro, por ejemplo, así. Tómenlo así, va al libro. ¿Ya? Distribuyen a los compañeros que no tienen la guía, avisen que estamos colgando notas, y que hay que seguir en esto, los invito a que no decaigan, queda poco tiempo, si uno lo visualiza, queda muy poco tiempo, y estén ahí, al pie del cañón. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? Una preguntita. Sí. ¿Usted va a mandar la guía para yo sacarla en el ciber?